Bienvenidos al segundo espacio Tafí. El primero, el año pasado, fue un éxito y este seguramente también lo sea. Muchas gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por organizar este tipo de eventos que no son fáciles de hacer y que, bueno, que valoramos mucho y se puede hacer en el interior del país, ¿no? Tenemos con nosotros a tres grandes académicos nacionales: Camila Perochena, Carlos Gervasoni, Marcelo Cavarossi. Vamos a tener también a grandes expositores tucumanos, que el año pasado por ahí nos faltaba un poco, pero bueno, este año estamos metiendo un toque local. Y bueno, vamos a debatir muchos temas, más bien relacionados a la ciencia política y la historia. En relación al año pasado, quizás, cuando tuvimos una dinámica más de preguntas y respuestas con el expositor, la idea es que cada uno de los expositores hable más o menos por media hora, 20 minutos, media hora. Tenemos para cada discusión unos 80 minutos y que el resto del tiempo los usemos para debatir entre nosotros acerca de lo que acabamos de escuchar. Para eso les pedimos, por supuesto, puntualidad, siempre de acuerdo al programa que tenemos en las sillas, que pueden consultar. También tener los celulares apagados o, si no, en modo avión, o por lo menos que no hagan ruido. Y bueno, asistir también a todas las sesiones, no algunas. Está bien que estamos en un ámbito más bien informal, vamos a tener gente que va llegando a lo largo del día, sabemos que hay gente que va a llegar a la tarde, por ejemplo, o más tarde. Así que las filas se van a ir engrosando con el paso de los minutos. Pero vamos empezando con la primera de estas exposiciones, a cargo de Marcelo Cavarossi, que estuvo con nosotros el año pasado, que va a hablar de coyunturas críticas en la Argentina contemporánea. Lo presentamos ayer a Marcelo en la Universidad San Pablo Tucumán, pero bueno, lo presentamos de nuevo para quienes no hayan podido estar ahí. Marcelo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Berkeley y contador público nacional de la UBA. Recibió el premio CONEX en Humanidades en 2016. Es profesor titular concursado de Sistemas Políticos en la Maestría de Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo y en el doctorado en Ciencia Política en la UNSAM. También es investigador principal del CONICET. Se ha desempeñado como profesor e investigador en numerosas universidades de América Latina y Estados Unidos, así como consultor en organismos internacionales, y es autor, entre otros títulos, de Autoritarismo y Democracia, entre 1955 y 2006, y El capitalismo político tardío en América Latina. Así que, bienvenido, Marcelo, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación y nuevamente agradecimientos y felicitaciones a la Fundación Federalismo y Libertad. ¿El micrófono? ¿Más cerca? ¿Acá? ¿El micrófono? Está apagado. A la Federación Federalismo y Libertad, y tanto personalizada en José Guillermo, que bueno, ha hecho un trabajo espectacular en la creación de algo que es difícil armar en la Argentina, que son fundaciones de estas características. Hubo varios ejemplos de fundaciones muy exitosas que después se frustran, y José Guillermo ya y su equipo ha mostrado que Federalismo y Libertad es una experiencia, una iniciativa que tiene ya crecimiento y logros sostenidos. Y por supuesto también al equipo, ¿no?, que también lo apoya, lo ayuda, lo acompaña, que son un aporte, cada una y cada uno de ellos, un aporte muy importante al trabajo que hacen ustedes en el interior, que siempre es más difícil hacer ese trabajo en este país tan, no sé si llamarlo macrocefálico o acefálico, pero bueno, es las dos cosas. Y bueno, felicitaciones. El tema mío lo quería preceder por una breve reflexión, que es simplemente recordarnos cuáles son las características mínimas de una democracia,
para tratar de entender una conclusión un tanto no optimista acerca de por qué la democracia en casi todos los sentidos, Argentina, que ha sido inaugurada hace casi 40 años, en muchos sentidos ha fracasado. Y esto utilizo yo diría dos series de señalamientos que ha hecho no solo Przeworski, pero Przeworski, como ustedes saben, es uno de los grandes teorizadores de la democracia en el mundo. Y él, como muchos otros autores, Linz, Terry Carl, hace una lista mínima y demás, hace una lista mínima de los atributos, que son simplemente repetirlos: elecciones libres y competitivas, libertad de expresión y asociación, e imperio de la ley con universalismo de procedimientos. Pero hace menos tiempo que sus libros clásicos, justamente en Brasil, cuando se estaba inaugurando la presidencia de Bolsonaro, esto fue un evento que organizó ese magnífico centro creado por Cardoso en Brasil, el SEBRAPI, explicitó un segundo nivel de condiciones más que características de la democracia que me parece importante tener en cuenta, porque esas 3 o 4 características que él agregó ahí marcan condiciones, según él, coincido totalmente con ese señalamiento, para la estabilización de la democracia. Entonces él decía fundamentalmente 3 cosas que, si uno se fija en el performance de la democracia argentina, pero también de la mayoría, yo diría casi la absoluta mayoría de las democracias en América Latina y otras en el mundo, no se cumple. Por un lado, generar un mínimo de bienestar económico. Segundo, instalar en la gente confianza en sus instituciones. Y tercero, un capítulo que muchas veces desde ciertos espacios del pensamiento se olvidan: mantener el orden público. Un segundo punto que señalaba Przeworski en esa presentación es que la historia pasada de la democracia importa y mucho. Se pueden ahí distinguir dentro de la historia pasada diferentes elementos, pero él así se concentraba en la cuestión de la violencia, tanto la violencia estatal, la violencia contra el Estado y la violencia privada, que en el caso de América Latina, como sabemos, a partir de la experiencia de Colombia, de Perú, de México también desde hace mucho tiempo, esa violencia privada tiene mucha relación, creciente relación con el tema de la criminalidad vinculada al narco. Y otros 2 rasgos ahí que mencionaba era el riesgo de una parálisis política, que muchas veces está asociada a la inestabilidad partidaria, no siempre; la volatilidad electoral, porque puede haber siempre los mismos partidos, pero cambiar la arquitectura, la configuración de la elección de uno a otra elección, lo cual tampoco le parecía un rasgo positivo. Y utilizando el ejemplo de Estados Unidos, él marcaba que en la democracia, en el mundo capitalista, desde los 80 hay una creciente desigualdad, y que un indicador muy claro de esta desigualdad era que mostraba un gráfico muy interesante, que desde 1978 hasta 1918 en Estados Unidos las alzas de productividad laboral se trasladaban al salario, y a partir de 1978-1980 las alzas de productividad laboral siguieron en línea así crecimiento, y el traslado al salario de esa productividad laboral se vuelve una línea horizontal, o sea, no creció el salario, como un indicador precisamente de algo que ha sido ya ratificado por otros datos y otras dimensiones, de la creciente desigualdad en las sociedades capitalistas en el mundo, que él considera yo también un problema serio. Y dicho sea de paso, de ahí se puede agregar además que en los últimos 40 años, casi sin excepción,
los capitalismos más dinámicos han sido desplegados en regímenes no democráticos. Bueno, teniendo en cuenta este planteo inicial, para recordarnos algo que, bueno, ya ha sido dicho por muchos, pero Przeworski lo dice muy bien y muy inteligentemente, la metáfora con la cual quiero compartir ustedes mis comentarios en la dirección del título de la presentación es cómo hacer una reflexión acerca de una versión más académica y por ende, obviamente, más aburrida, de lo que se preguntaba Zabalita en Conversaciones en la Catedral. Ustedes se acuerdan, ¿cuándo se jodió Perú? Bueno, ¿cuándo se jodió Argentina? La versión más académica es cuándo se quebró el itinerario que sugería que Argentina seguiría un camino similar al de Australia y Canadá, que cabe anotar, habían tenido un despegue similar en términos de tasas de crecimiento y demás, incluso menos intenso que el de la Argentina entre 1800 y 1913. Hago esta referencia muy específica a 1803, 1880, 1913, porque hay un magnífico trabajo que nadie leyó en la Argentina tampoco, muy poca gente, de Fishlow, el notable economista norteamericano, que examina ese periodo y otros momentos de expansión de la economía mundial, y muestra cómo Argentina fue el país con más inversión extranjera en el mundo per cápita en ese momento, lo cual es un dato significativo en cuanto a marcar lo exitoso que fue ese despegue desde esa perspectiva de Fishlow. Pero mi comentario apunta a que el despegue que la Argentina registra a partir de ese momento tuvo de su mismo inicio una pata floja, que fue el régimen político. Y que se presenció un paralelo fenómeno de construcción muy exitosa de un Estado nacional, llevada adelante, como todos sabemos, por la vilipendiada generación del 80, que tuvo muchos políticos ahí, pero siempre a mí me impresionaron el rol de tres, dos de los cuales eran provincianos, uno por supuesto tucumano, Julio Arroca, Carlos Pellegrini y Joaquín B. González. Joaquín B. González tiende a veces a ser un poquito, no incluido en ese, pero era un genio realmente. Dicho sea de paso, opiómano. Menciono esto, sí, pero opiómano en serio, ¿no? Porque es un rasgo que marca precisamente las características de esta élite, que si uno los va mirando persona por persona, eran personalidades muy complejas, ni que decir el mismo Roca, en cuanto a sus características personales. Bueno, pero eso no me voy a meter en eso. ¿Cómo esta pata floja o fracasada se manifiesta de entrada? Bueno, se manifiesta en la transición a la política de masas, ¿no? Ahí ya empieza a flaquear la cosa, y claramente está señalado por el hecho de que, como se sabe, es uno de los primeros países en América Latina, el segundo, en producir la incorporación política amplia a través del sufragio universal masculino y de los nacionales, un dato que ya muchos han destacado que tuvo bastante importancia en cuanto a la no inclusión de los inmigrantes, que además en su mayoría no tenían interés en ser incluidos, pero de todas maneras eso iba a ser bastante importante en cuanto a los efectos posteriores, en las cuales quiero marcar algo que no ha sido, me parece, significativamente señalado. Esa partida problemática se caracterizó por una contradicción o ambigüedad, al menos, que después marca la historia del siglo XX, que es que radicales y conservadores que se peleaban a muerte
porque realmente desde los dos lados querían matarse políticamente, tanto del radicalismo irigoyenista como del grueso de los conservadores querían matarse. Sin embargo, cuando uno se mete a tratar de desagregar la visión de país que tenían en cuanto a los rasgos de la economía, el tipo de sociedad en la cual estaban pensando, uno ve que no diferían mucho. Por supuesto, eso implica transitar lenguajes políticos muy difíciles de penetrar. Les recomiendo a todos que los que no hayan leído, sacó hace poco de Privitelio un libro muy lindo en el cual transcribe el libro de Irigoyen, ¿no? El libro de Irigoyen, creo que le puso de título Confidencias, que son 400 páginas que muestra cómo pensaba Irigoyen. Entonces uno leyendo eso no se asombra acerca de lo que pasó con el irigoyenismo en la Argentina. Bueno, entonces, desde ese comienzo así contradictorio, en lo cual no todo era maravilloso, hay ya un talón de Aquiles, yo lo digo en otro trabajo. A partir de 1929 se van acumulando coyunturas, razones para frustrar el itinerario que parecía presagiar los previos 50 años, ¿no? Se van acumulando. Y ese es el punto en el cual me refiero a por qué se fueron acumulando espasmódicamente, y ahí utilizo otro adjetivo de otro libro muy lindo sobre Argentina, que nadie lee tampoco, que es de Juan Corradi, que precisamente, si mal no me acuerdo, califica a la Argentina como una sociedad espasmódica, cómo a partir de 1929 se van acumulando procesos y coyunturas que tornaron cada vez más difícil, esperemos que no imposible, situados acá en 2022, a 39 años de la inauguración de la democracia, que tornaron cada vez más difícil la construcción de un país razonable, ¿no? De un país razonable que parecía por lo menos garantizado por la trayectoria económica y social de los 50 años previos. Entonces, por eso, ¿qué pasó en cada una de las 4 o 5 coyunturas que voy a marcar, así como me parece determinantes, y tratar de esbozar simplemente por qué fueron determinantes cada una de esas coyunturas? Bueno, la primera obviamente es el periodo 1929-1932, porque en ese momento el golpe y la elección por parte de Agustín Justo de una opción de elecciones fraudulentas como manera de armar el régimen de esa década, a pesar de que las políticas económicas que se aplicaron e implementaron fueron de las más sensatas en América Latina. Otra referencia a otro autor que escribió el mejor libro de historia económica de la Argentina, que es Carlos Díaz Alejandro, absolutamente, cuando uno dice a los estudiantes de economía incluso, Carlos Díaz Alejandro escribió ensayos sobre la historia económica de Argentina que cubre el periodo 1930-1960 y algo, que cuando lo escribió estaba en el Instituto de Itela como visitante. Realmente fue, a mi juicio, un hito muy importante. Esa política económica fue muy, entre otras cosas, Díaz Alejandro marca que fue al país que mejor le fue en América Latina en términos de recuperación hasta 1939 comparado con los otros, tanto los que habían optado un camino parecido a la Argentina como Brasil y México, como los que adoptaron una política de incorporación plena a la economía norteamericana, como el grueso, la mayoría de los países del Caribe. Esta política tuvo rasgos muy positivos, incluso algunos de ellos criticados, como la imposición del impuesto a los réditos, créase o no, eso lo marca Uriburu y lo marca Tulio Alperindongui, y siempre me recuerdo que, aparte de que lo dice en algún trabajo Alperindongui, que el impuesto a los réditos se crea bajo la presidencia de Uriburu, o sea, entre 1930 y 1932, me contó las anécdotas de la creación de ese, porque como ustedes saben, Alperindongui no solo conocía la historia, sino
la historia desagregada de cada país de América Latina, no solo de Argentina, se crea el impuesto a los réditos, ahí durante Uriburu, o sea, en 1932 casi. Se celebra el pacto Roca-Runciman, también una cosa denunciada por no solo los historiadores revisionistas, sino por buena parte de los políticos argentinos, las juntas reguladoras, es decir, un modelo estatista, inaugurado por un régimen conservador, otra cosa en la cual las interpretaciones así maniqueas, por supuesto, ninguna de ellas repara. Nota al pie, ahí uno podría incluir la anibarversión de los buena parte de los historiadores, de los politólogos, de los políticos argentinos por Gran Bretaña. Bueno, esta circunstancia, más allá de señalar, por supuesto, que Gran Bretaña hacía su negocio, no es que eran angelitos los políticos y los empresarios ingleses, pero nadie repara mucho en que, por ejemplo, fue Churchill, en 1943, el que le hizo, cuando Argentina iba a ser excluido de todo el orden internacional, por Roosevelt, de todo, fue el que convenció a Roosevelt de que, bueno, no eran tan malos los argentinos y que había que perdonarlos. Pero bueno, ahí efectivamente se profundiza en ese periodo, hasta el fines del régimen conservador, se profundiza esta asincronía o esta disyunción, más específicamente, entre economía y política, que se agudiza en la segunda coyuntura crítica, que es a mi juicio del 41-43. ¿Por qué se agudiza en el 41-43? Porque ahí se genera un vacío político. Cuando uno, que no estaba, por ejemplo, ni en la presidencia de Justo, obviamente, ni incluso en el periodo inicial de la presidencia de Ortiz, donde Ortiz, a pesar de todas las imágenes que se tienen de Ortiz, que por supuesto los que más cultivan esas imágenes de un irrelevante son los radicales, Ortiz logra comenzar un proceso que hubiera enfilado seguramente a la Argentina en otra dirección, que es la que termina por la enfermedad de Ortiz, la posterior renuncia, bueno, la muerte de Justo y de Alvear también ayudaron en esa dirección, crean un vacío político, en el cual un dato no irrelevante fue la frustración del Plan Pinedo. Cuando uno ve el entretejido de la frustración de ese Plan Pinedo, entiende qué no funcionaba en la política argentina en ese momento. Y abre, por supuesto, la catástrofe que se produce a partir del 43. Entonces, esa instancia que no es tan así señalada, me parece también una coyuntura muy importante en cuanto al legado que deja. Otro momento, creo, también crítico es cuando el peronismo se enfrenta con su primera crisis, que se manifiesta ya claramente en el 51-53, cuando, como todos sabemos, Perón se da cuenta que la cosa no marcha, echa a Miranda y nombra una serie de tecnopols, ahí el primero fue, no me acuerdo el nombre, después reapareció en el último gobierno de Perón, que trata de empezar a arreglar la economía. Pero además de eso, en 1950-51, y esto también es otro libro que recomiendo a todos leer, el documento número 36 de la CEPAL, que fue escrito por el tercer economista importante del equipo de Zurrull. Yo ayer mencionaba que Canitró era el intelectual, pero había ahí el economista que manejó la fiscalidad, fue Ricardo Carchoffi, que afortunadamente sigue produciendo diagnósticos buenísimos de la economía argentina, y escribió este libro que habla del déficit fiscal y marca cómo en ese momento, principio de la década del 50, se profundiza el proceso de armado de que ya había empezado antes, por supuesto, en el 45, el proceso de armado de un Estado inflacionario, apoyado, por supuesto, en un déficit fiscal crónico.
¿no? Estado inflacionario, déficit fiscal crónico, no lo resolvimos nunca. Es decir, desde ese momento la evolución de la Argentina está marcada por ese problema que ningún gobierno ha podido resolver después. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto de que no ha podido ser resuelto? Entonces, por supuesto que ahí tenemos que abrir la cabeza, creo, y decir, no hay una causa, ¿no? Entonces, todos los intentos que están asociados a panaceas, como vamos a ver después, de decir, esta es la causa, malo, no explican nada, ni sirven para nada, ni sirvieron para nada. Pero uno de los rasgos es que se instala claramente a partir de ese momento un régimen en que la política no se anima a decir no. No se anima a decir no. Y eso le pasa tanto a los regímenes democráticos o semidemocráticos como a los regímenes militares. Es así, no se anima a decir que no, quizás es una afirmación muy fuerte, en algunos casos puede ser que no pudieron, pero en todo caso, en el mejor de los casos sería una mezcla de no se animaron y no pudieron. ¿Por qué o a qué? ¿No? Bueno, que ese problema de no animarse a corregir, porque decir que no implica corregir, implicó que se fue cerrando la economía, como todos sabemos, y al mismo tiempo se instalaron prerrogativas crecientes y consagraron privilegios. Cuando digo privilegios, obviamente en algún caso eran privilegios muy mínimos y mediocres, y muy pobres, pero privilegios, que los 30 años de inestabilidad siguiente a ese momento, o sea, 1953, 1983, no pudieron resolver. No pudieron resolver. Ni democracia ni autoritarismo. Hay otro libro que seguramente muchos de ustedes leyeron, el de Liliana de Riz, ni dictaduras exitosas, ni democracias sólidas, que también van en esta dirección. Además se agregó, como todos sabemos, ahí que durante ese periodo de 30 años que van del 53 al 83, se van acumulando, va creciendo una apelación a la violencia en la política como receta mágica, ¿no? Y que por supuesto los principales cultores de esos, aunque no los únicos, fueron los militares que tenían las armas, y después a partir de la década del, bueno, las primeras guerrillas aparecen ya con el gobierno de Frondizi, pero a partir de la década del fines del 60, del 70, se agregan los movimientos guerrilleros. Llegamos a 1983. Llegamos a 1983. Las invocaciones a las resoluciones violentas desaparecen. Yo creo que esa es una de las, quizás el principal logro de la democracia argentina a partir del 83 es que a partir de ese momento, comparado incluso con la mayor parte de América Latina, ¿no? Casi toda América Latina, quizás se podría decir que Uruguay es el único caso en que no pasó, pero con la diferencia que en Uruguay no pudieron mandar a la cárcel a los militares asesinos, lo cual es una diferencia importante con Argentina. Pero a partir de 1983 no se fueron resolviendo aquellos dilemas, aquellos problemas que fueron heredados, a mi juicio, de cada una de las coyunturas críticas que he mencionado. Por supuesto se puede decir otras fueron coyunturas críticas, pero quiero marcar los problemas generados por cada una de esas coyunturas, sino que además se agregaron más dificultades, más problemas. ¿Por qué? Porque si en el periodo previo, o sea, el periodo marcado por el comienzo de la primera dictadura militar del siglo y el final de la última, o sea, 1930, 1983, como traté de marcar, nos fuimos internando en una senda cada vez más infructuosa y
y grave en cuanto a sus consecuencias, a partir de 1983, además de que se resuelve en su mayor medida el problema de la violencia política, nota al pie ahí. El otro día estaba en un congreso de la democracia en Rosario, y en un panel en el cual creo que los otros participantes no venían más bien del ámbito oficial de este gobierno nacional, dije, bueno, fíjense ustedes que a partir del 83, qué muertes se produjeron. Bueno, la de Nisman, las muertes de Costec y Santillán ahí en el gobierno de Duhalde, no sé qué otra muerte. ¿Cómo? Cabezas, exactamente. Sí, que lo mencioné a Cabezas. Y enseguida saltaron los otros y bueno, que no mencionás el atentado, ¿no? Que efectivamente fue un rasgo, el atentado a Cristina obviamente fue un rasgo de violencia política, pero que me olvidé. Pero ¿qué es el punto que quiero marcar? Que ahí aparecen lo que yo llamo panaceas. Es decir, ¿cómo se resuelven los problemas de la Argentina? Se planteó desde la política, con panaceas. ¿Y el atentado a la AMIA? Bueno, lo de Nisman lo señalé como culminación de ese proceso. Obviamente que mencioné a la AMIA y a la embajada israelí. Era simplemente para... acá simplemente... Hay un hilo dejémoslo terminar a Marcelo y cuando termine hablamos todos. Bueno, ¿sí? no, pero bueno, esta pregunta es simple. En la misma línea, digamos... No, pero digo que termine. No, digo que hay una línea de continuidad entre embajada, AMIA y Nisman. Pero por supuesto, por eso dije que lo de Nisman era la conclusión de un itinerario previo. Claro. Bueno, uno podría especular también con la muerte del hijo de Menem, por qué se produjo y demás. Bueno, pero digo, excepto esos 3 crímenes, o 4, se radicó la violencia política en Argentina. Yo creo que ese logro no se puede... Y vuelvo a decir, en comparación con otros países de América Latina, estamos muy bien. Es decir, cuando vemos lo que pasa en México, cuando vemos lo que pasa en Perú, lo que pasa ahora en Chile, ¿no es cierto? Ni que hablar Brasil. Entonces, evidentemente la situación es mucho mejor. Pero, ¿cuál es el problema de las panaceas? Bueno, 3 panaceas hubo, casi coincidiendo con las décadas iniciales de la democracia. La primera fue la panacea democrática, es decir, la panacea que articulaba Alfonsín en cada uno de sus discursos de campaña. Como ustedes recordarán, nos decía, con democracia se vive, con democracia se come, se educa, etcétera, etcétera. Bueno, el etcétera, etcétera, ni el se educa y se come se cumplió. El único que se cumplió fue el se vive, ¿no? Es decir, se dejó atrás el periodo de violencia criminal de los regímenes militares y la violencia también guerrillera. Esa panacea, esa primera panacea culmina en un estallido, como todos sabemos. El estallido que se produce con la crisis hiperinflacionaria, que recién es revertida, como se sabe, por el régimen de convertibilidad, pero ese régimen de convertibilidad incorporado como un elemento de la aparición de la segunda panacea, que fue la panacea neoliberal. Digo incorporado por un elemento porque la panacea neoliberal, dicho simplísticamente, apareció también en otros países de América Latina en ese mismo momento. No fue una ola, fue el primer gobierno que aplica una política neoliberal en el mundo, es un gobierno latinoamericano, el de Bolivia. Digo, porque ni Reagan ni Margaret Thatcher habían tenido la misma rasgo rotundo que van a tener el viraje que se da con estas panaceas en política económica en América Latina, en el caso de Bolivia, Paz Extensor 85, Fujimori
Perú 1990, Menem entre 1989 y 1991, Lacalle, Herrera en menor medida en Brasil, en Uruguay, porque en Uruguay la resistencia de la vieja matriz estatista fue mucho más exitosa que en los otros países. En Brasil, donde sobre todo lo de Cardoso es mucho más mezclado que lo de Argentina, por eso es una de las razones por la cual la crisis siguiente no va a ser tan grave en Brasil. Pero en todo caso, ahí se inaugura esta panacea en la cual la convertibilidad no era absolutamente necesaria, por eso hacía la referencia. No se dio un plan tan drástico de fijación del nivel de la moneda en ninguna otra parte, a menos que uno repare en el caso ecuatoriano, donde directamente abolieron la moneda. Y esta segunda panacea, la neoliberal, también se derrumba catastróficamente en la Argentina. Como todos sabemos, el derrumbe se produce en el 2001, se le produce convenientemente para el peronismo, se le produce a un gobierno no peronista, que se desencadena a partir de 18 de diciembre del 2001. Y ahí comienza a instalarse, complicada y contradictoriamente, una tercera panacea que se le pueden poner muchos nombres, pero yo llamaría la panacea estatista, ¿no es cierto? Estos neoliberales, que eran peronistas, dicho sea de paso, como todos sabemos, se equivocaron y hace falta efectivamente recuperar viejas herramientas de las 4 o 5 décadas previas y además agregar un elemento que había inaugurado, que había instalado con su esposa, no Kirchner, sino Duhalde. Es decir, un elemento esencial de esta panacea estatista son los planes sociales, llamados de muchas maneras diferentes y demás, pero como ustedes saben, incluso en un contexto no crítico, ya desde la segunda mitad de la década del 90, Hilda Duhalde, Chichi Duhalde y el gobernador Duhalde inauguran en la provincia de Buenos Aires un régimen de ayuda, apoyo, como lo queramos llamar, social, que implica una organización paraestatal de la ayuda social. Las famosas manzaneras como el primer indicador de este mecanismo que se ha venido así acentuando a partir desde entonces. O sea, el comienzo es Duhalde. Digo, enfatizo lo de Duhalde porque, bueno, es un personaje muy divertido. Yo tengo una admiración que comparto con él, que soy hincha de Banfield, como ustedes sabrán. Había otro hincha mucho más ilustre de Banfield, que era Zurruy. Zurruy éramos de los pocos hinchas de Banfield en el mundo intelectual de de desarrollo económico. De aquella... Ilustre, pregunto. ¿Cómo? Si habrá sido ilustre realmente Zurruy. ¿Ilustre qué? Si habrá sido ilustre Zurruy. Zurruy yo pienso que sí, era un personaje notable, maravilloso, una persona, un economista inteligente, como economista digo, buena persona, y que no, porque esto es, como ustedes saben, apareció un libro, han aparecido 3 libros, yo diría así, muy impactantes, el de Camila en los últimos tiempos, el de Gerchunov sobre Alfonsín y el de Juan Carlos Torres sobre el Ministerio de Economía, y ahí la descripción que él hace del entorno del Ministerio de Economía es muy acertada. Marca un rasgo de Alfonsín, de Zurruy, que es muy importante y que se menciona poco, que fue el primer gran tecnopol de la Argentina, porque Zurruy era un tecnopol, era un economista notablemente erudito, es decir, él escribió uno de los mejores libros junto con Malon de la economía argentina, y además era una persona increíblemente honesta, y algo que revela Torre para el público, que yo se lo sabía porque era muy amigo de Canitrollo, era amigo de Zurruy también, pero muy amigo de Canitró, que era un tipo de una inflexibilidad política impresionante, Zurruy. Es decir, que marcaba a su equipo
tenía un dominio político de su equipo que implicaba incluso pelearse con Alfonsín, porque se peleaba con Alfonsín, porque Alfonsín siempre estaba un poco en el medio de ahí, que hacía el rasgo de un personaje ilustre. Yo lo voy a decir, quizás estoy influido porque era amigo de él, reconozco eso. Creo que sí. Bueno, a partir entonces de ese momento de la crisis del 2001, comienza ya a profundizarse esta panacea estatista, cuyos rasgos obviamente conocemos, que por supuesto ha sido continuadamente desplegada durante todos los gobiernos a partir de ese momento, incluido el de Cambiemos del 2015 al 2019, no se pudo o no se quiso hacer nada en el sentido de empezar a lidiar con los problemas asociados. Pero ¿cuál es una diferencia importante que yo creo que debemos reflexionar cómo impacta sobre la política futura en la Argentina? Porque yo decía que las dos panaceas previas habían culminado con derrumbes, ¿no? La panacea democrática con el derrumbe del 88-89, la panacea neoliberal con el derrumbe del 2001, y sin embargo esta panacea estatista, cuyos desastres son peores a esta altura, en parte por la duración, ¿no es cierto? Estamos hablando de una primera panacea que duró 4 o 5 años, de una segunda que duró 8 o 9 años. Esta ya va a llevar 20 años que tiene vigencia. Pero en vez de un derrumbe, yo creo que estamos presenciando lo que, de nuevo, plagiando a Alperín, yo llamaría una larga agonía. ¿No? Estamos en una larga agonía. Larga agonía que, por supuesto, comienza en el último, o incluso podría decir en el primero, pero claramente en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, donde está claro a todo el mundo, incluido a ella misma, que eso se termina. No que eso se termina. Eso se termina, digo, el control del gobierno. Yo soy amigo de uno de sus colaboradores, que no voy a decir quién es, cercanos de esa época, que incluso ha reaparecido hace 2 semanas en la política, no es que este amigo me contara la verdad nunca, o casi nunca, pero conversando con él, estaba claro que a partir del 2012-2013, cuando además los efectos de la crisis internacional y de la acumulación de problemas hacía inevitable un derrumbe de ese gobierno al menos, ya se veía que eso terminaba mal. Bueno, estamos viendo que eso termina mal desde ese momento, o sea, vamos a cumplir casi 10 años de ver que termina mal. Es una larga agonía. Entonces, en ese sentido, yo creo que ando cerca del tiempo. Sí, final. Vamos terminando. En ese sentido, creo que a mí me resulta útil pensar en términos de cuál es el sentido de ese título al cual me refería hace un minuto, la larga agonía. Como ustedes recordarán, el título de lo que yo siempre digo es la culminación de 4 libros en el cual Tulio Alperín destroza, analiza inteligentemente al peronismo, que además son de 3, hay que leerlos en esa secuencia, yo digo, esos 4 libros: Argentina en la tormenta del mundo, Argentina en el callejón, la larga agonía de la Argentina peronista y sus testimonios personales. Porque cuando uno lee los testimonios personales de Alperín Dongui, son, por supuesto, una historia personal, pero son una visión, si se quiere, como persona, más que como historiador, aunque también como historiador, de lo que le pasó a la Argentina durante los 40 o 50 años que cubre el Son Testimonios. Bueno, entonces, me refiero al título de la larga agonía, porque larga agonía significa en algún momento se muere.
¿no? Pues, sentimos la larga agonía. Y efectivamente el título de Halperin, como ustedes recordarán, ese libro lo escribió en algún momento de la década del 90, se estaba refiriendo a lo que pasaba con el primer, el segundo, el tercer peronismo en la época de Menem, y la reversión de muchos de los postulados clásicos del peronismo con las políticas de Menem. Bueno, esa agonía, ¿cómo terminó? Viendo que él no decía la larga agonía del peronismo, sino la larga agonía de la sociedad peronista, que es una cuestión obviamente diferente una de la otra. Y yo, sociedad peronista, la vuelvo a decir, tiene mucho que ver con esa acumulación de legados de aquellas coyunturas, ¿no? Estado inflacionario basado en el déficit fiscal, incapacidad para decir que no, incapacidad para decirlo, que quiere decir, por supuesto, el no se dijo muchas veces, pero no lo dice la política, lo dicen los eventos que influyen sobre la política muchas veces de manera catastrófica. Por ejemplo, la caída del precio de los commodities, la demanda en la década del 80 de los bancos mundiales del pago de la deuda, etc. Pero en ese sentido, creo que la pregunta que ahí queda es si esta larga agonía de la sociedad peronista, que probablemente a esta altura podemos decir que sí se produjo la muerte, pero no se produjo la muerte de esos rasgos fundamentales heredados desde las coyunturas que yo mencionaba a partir del 41-43. Bueno, y eso creo que es una lección, un legado que nos deja para pensar con algún grado de optimismo, pues si no, sobre todo lo dice una persona ya que transcurrió la mayoría de estas coyunturas a las cuales me referí, padeciéndolas, nos queremos vincular, queremos pensar acerca de la política argentina y sus efectos en los próximos años, donde, como todos sabemos, se acerca una elección fundamental, la del año que viene, pero en la cual, por supuesto, como indican las instancias previas, si efectivamente pierde el gobierno, eso no garantiza nada. Bueno. ¿Mucho tiempo? Un ratito. Tenemos unos 25 minutos ahora para hacer preguntas si quieren, pero también comentarios. Esta vez vamos a fomentar los comentarios a contramano de como se suele hacer, para que todos puedan participar la medida que quieran. Como tenemos 25 minutos y quizás mucha gente quiera comentar, pido que no sean demasiado locuaces. Pero bueno, nuestra historiadora estrella Camila Perochena ya tiene un comentario para hacer, así que te escuchamos. Si alguien necesita micrófono, se los puedo pasar desde acá. Me encantó y estoy muy de acuerdo con todo el recorrido que hiciste, Marcelo. Me gustó mucho lo de las panaceas postdemocráticas. Me pareció una buena idea, esa forma de describir esos tres momentos postdemocráticos y de... A todo el yo había escuchado la expresión, la de utopías regresivas, ¿no? Esa de la Argentina que está... Bueno, que la toma de Fernando Enrique Cardoso. Pero me preguntaba en ese recorrido, ¿qué lugar... Si en 75-76, ¿no? Rodrigazo, dictadura, para vos representa una coyuntura crítica diferente, porque seguramente vos hiciste como un 30-83, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como todo ese, como una suerte de bloque, donde obvio 41-42 lo pusiste, que eso también me gustó, me pareció original, no dijiste 45, dijiste 41-42, marcar esa coyuntura crítica me parece iluminador. Pero mi pregunta es, ¿cómo ves 75-76 como coyuntura crítica? ¿Por qué lo digo? Porque a mí me da la sensación, no, leyendo a gente, historiadores económicos, muchos de los que nombraste, lo que suelen decir es, bueno, el modelo agroexportador fue un modelo de desarrollo económico que permitió el crecimiento de la Argentina en ese contexto de la economía global. La industria sustitutiva de importaciones también en el contexto en el que se da, y por lo menos hasta la década del 60, finales de los 70, permite ese desarrollo. O sea, había pocas alternativas que en 1930 con la crisis mundial frente a ese modelo de desarrollo que toma la Argentina, ¿no? No sé qué opciones económicas teníamos,
pero sí el 75 como o los 70, ¿no? Como un momento en el que, bueno, ese modelo de desarrollo no va más y no se encuentra otro, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos esa coyuntura crítica? Bueno, O si la ves como una coyuntura crítica, capaz. sí. ¿Por qué no? Que es por supuesto absolutamente discutible. Sí. Bueno, precisamente porque estoy, si bien obviamente me parece que hay que mirar al mismo tiempo la economía, política y economía la tenemos que estar mirando permanentemente, porque ahí ya hemos reconocido que ninguna determina la otra, ¿no? Entonces hay que ver esas imbricaciones, no solo para Argentina, obviamente, cuando uno mira cualquier realidad nacional tiene que ver cómo esa imbricación funciona. Pero en mi elección de momentos críticos, de coyunturas críticas, estaba pensando en lo político, básicamente. Pero, obviamente, en esa imagen inicial, no hay que desengancharse de manera completa con la economía. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué me suscita tu comentario? Obviamente, en el 75-76 hay un final. Pero no es un final político, es un final económico. ¿Qué finaliza ahí? Como vos decías, hasta principios de la década del 30 hay un modelo agroexportador exitoso, bastante ya debilitado durante la década del 30, no por problemas de la Argentina, sino por problemas de la economía. Los países compradores no querían o no podían comprar. Básicamente, Gran Bretaña le pone la pistola en la cabeza al gobierno argentino y le dice: nosotros le cortamos todo. Por eso se hace el pacto de Roca, mientras que Australia y Canadá no le dice eso, como sabemos, ¿no? Porque eran parte del Commonwealth. Ni se lo dice a Estados Unidos, dicho sea, por obvias razones. Argentina ahí comienza el segundo periodo, ¿no? Que es el de sustitución de importaciones. Hay una palabra, un título que me gusta más que de sustitución de importaciones, que lo da el actual ministro de Economía de Colombia, Ocampo, que dice que es mucho mejor hablar de industrialización asistida por el Estado. Porque él dice, industrialización sustitutiva hubo desde fines del siglo XIX en Argentina, muestra con datos por qué es así, y efectivamente lo que cambia a partir de la década del 30 es el rol del Estado en relación a la industrialización, porque como todos sabemos, el Producto Bruto del 29, casi el 30% del Producto Bruto Interno era industrial, muchísimo más alto que todos los otros países de América Latina. Dicho sea de paso, la inauguración del modelo sustitutivo, que dura hasta el 75-76, ahí crash se vino abajo con el Rodrigazo patapúfete, ¿no? Se acabó. Sin embargo, no genera un dinamismo parecido en Argentina, a pesar de que no fue tan mal, al de Brasil y México. Así como Argentina aparece como el caso ejemplar del previo modelo, los casos ejemplares en términos de porcentaje de crecimiento económico y además que implica en términos sociopolíticos ese crecimiento son muchísimo mayores en Brasil y en México que en la Argentina. Las tres, Argentina está en el lugar intermedio entre dos países que se estancan absolutamente y que también sustituyen industrialmente, que son Uruguay y Chile, ¿no? Que a crecimiento cero, no cero, pero bajísimo si uno va desde la década del 30 hasta el 70, tanto en Uruguay como en Chile. Dicho sea de paso, alimentando otra falsedad que los chilenos, por supuesto, les gusta mucho cultivar, que es que hasta Piñera, 2 días antes del estallido, Chile era el país ejemplar de América Latina. Lo mismo que habían dicho los socialistas en 1990 cuando recibieron a la dictadura, el gobierno chileno, que somos el iceberg. Yo estuve en la exposición de Sevilla, la exposición mundial del 92. ¿Cuál era el símbolo del pabellón chileno? Un iceberg, que es en el Guadalquivir, que se habían traído con un barco desde la Antártida o desde el canal de Beagle, no sé, habían traído un iceberg para mostrar por qué, porque se alejaba de qué, del desastre de los otros países.
Porque Chile no pasó una década en una crisis en ese momento, que sí, Bolivia, Argentina, Perú, Brasil, México. Bah. Entonces, en ese sentido sí, ahí se produce esa catástrofe en el 75-76, pero es el fin de ese modelo. El fin del modelo que, por eso, no el fin del modelo, sino el fin de la etapa mediocremente creciente de crecimiento que se había dado entre el 30 y el 75. Bueno, y por eso es que lo que hereda la democracia es, desde el punto de vista económico, no solo la deuda, hereda la deuda, sino que hereda la crisis de ese modelo. Y es eso, por ejemplo, anécdota que todos conocemos, lo que los economistas radicales de la primera administración, Crispum, Concepción, García Tudero, etcétera, etcétera, los que son el corazón del primer equipo de Alfonsín, no tenían la menor idea de qué era. Yo a esa gente la conocía desde la década del 60, porque habían sido profesores míos en la Facultad de Ciencia Económica de la UBA. Bueno, entonces, esa es la respuesta que te daría, ¿no? Carlos, ahí después vamos a... Muchas gracias, Marcelo, muy interesante. Yo quería hacer un comentario que termina en una pregunta, tomando tu exposición y yéndose al futuro, ¿no? Como contexto digo algo que creo que todos sabemos, pero para enfatizarlo. La Argentina es económicamente un fracaso casi sin parangón en el mundo en los últimos 40 o 50 años. No hay ningún país que tenga inflación en el mundo, pobre, rico, casi, ¿no? Hoy tenemos esta inflación de commodities, pero digo, inflación de 60, 70 años sin poder... No hay ningún país que haya incrementado su pobreza del 5 al 40% en 40 años. Somos realmente un desastre. Una colección de fracasos que vos relataste en términos de estas panaceas que fracasan, que ninguna nos lleva a lo que otros países logran razonablemente. Lo logra Perú, lo logra Paraguay, tener baja inflación, crecimiento económico. Sí, lo logran. No estamos hablando de Suiza. Bueno, pareciera que no es tan difícil para otros países, a nosotros nos cuesta muchísimo. Y una forma de ver esto, yo te comento un poco mi visión, pero me interesa la tuya, es, claro, hay como un modelo que sabemos que no funciona, que es el modelo cerrado, estatista, fiscal y monetariamente expansivo, que termina hace 70 años siempre de la misma forma, sin dólares y con alta inflación, como hoy, desde el segundo peronismo para acá nos pasa cada 5 o 10 años lo mismo, y con parches evitando el siguiente estallido, ¿no? Y el otro modelo más razonable, que tiene diferentes variantes, que sería abrámonos un poquito al mundo, hagamos la economía más competitiva, seamos fiscalmente y monetariamente ordenados, etcétera, nunca dura mucho y fracasa o políticamente, o fracasa porque el propio gobierno no lo sostiene. Le pasó a Menem, que tuvo superávit fiscal al principio y después decidió abrir las compuertas fiscales para financiar la reelección. Y le pasó a Néstor, que también tuvo, la última vez que tuvimos las famosas virtuosismo, superávit externo y fiscal, fue al principio del kirchnerismo, que rápidamente Néstor se decidió abiertamente y en conflicto con su ministro de Economía, Martín Lustó, decir, no, esto no vamos a ir por un lado de prudencia fiscal, vamos a gastar, y pasaron de un gran superávit fiscal a un gran déficit fiscal en poquitos años, y acá estamos, ¿no? Entonces, esa es una posible visión, un modelo que no funciona porque no puede funcionar, el estatista, y un modelo que no funciona porque tiene límites políticos y entonces nunca dura. Pero te quiero agregar un elemento más acá. Agrego a esto que Valeria Arza, que estuvo hace poquito en una charla en la Ditela, tiene un artículo en Desarrollo Económico mostrando que los dos modelos en sus resultados son esencialmente iguales, ¿no? La gente, el salario real no crece en ningún modelo, la gente no está en ningún modelo, como que... Y a eso voy, y acá viene el comentario final y la pregunta hacia vos, que es que una visión de esto, que tiene que ver con el famoso empate, etcétera, es que también los sectores económicos se dan cuenta que nada dura, digamos, ningún modelo va a tener largo plazo, digamos, ¿no? Y entonces, si uno sabe que lo que sea que está ocurriendo ahora va a ser reemplazado por otra cosa, prontamente, probablemente se haga conservador, defensivo, ¿no? Lo ilustro para hacerlo menos abstracto. Yo creo que todos se llevan una sorpresa, ciertamente yo me la llevé, cuando llega Cambiemos al gobierno, en 2015, con una política mucho más amigable hacia el capital, desregula un montón de cosas, baja algunos impuestos,
facilita trámites, qué sé yo, y la inversión privada en la Argentina no se mueve. O sea, sí, en sectores como aviación, electricidad verde, etcétera, pero salvo esos sectores específicamente promovidos, el nivel de inversión fue igual. Y yo creo que todo, ¿qué pasa? ¿Por qué el capital no vuelve? ¿Por qué las empresas argentinas y extranjeras no invierten ahora que hay amigabilidad en la economía, ¿no? La única respuesta que puedo dar es porque eran más inteligentes que yo. Dijeron, y esto, los otros van a volver y nos van a expropiar los que no invirtieron en la Argentina, los que no blanquearon en la Argentina, los que desconfiaron ganaron, ¿no? Y entonces, obviamente el diagnóstico que estoy haciendo es terriblemente pesimista, ¿no? Estamos todos pesimistas. Muy pesimistas hacia el gobierno que venga, ¿no? Acá mi pregunta sea vos, ¿hay una perspectiva que vos ves institucional, política, de salir de ese empate, de esa sensación de que nada va a durar? Porque fíjate que va a pasar lo mismo, ¿no? Lo más probable es que el gobierno que venga en el 2023 tenga una perspectiva de ser reemplazado a los 4 años por estos que ahora son oficialismo y van a ser oposición, que sistemáticamente critican cualquier política económica razonable. Al equilibrio fiscal lo llaman ajuste salvaje, bueno, no, entonces, y que son ideológicamente contrarios a la filosofía jurídica, ¿no? Entonces, bueno, te dejo bien complicado, Marcelo. No, pero es una pregunta muy valiosa y precisamente que su complicación ya está sugiriendo que también es complicado aludir a los varios niveles que vos mencionabas en tu comentario. No sé si voy a responder a todos los elementos que vos mencionás, pero en todo caso yo pensaría por lo menos 3 puntos. Primero, frente a toda esta teoría que ha cobrado en los últimos 3 o 4 años un nuevo vigor, que es la teoría del empate. La teoría del empate, que recordemos en la Argentina, tuvo 2 primeros expositores de la teoría del empate. Portantiero, ¿no? El empate catastrófico, y lo hizo de manera mucho más académicamente elegante O'Donnell, con sus oposiciones entre alianza ofensiva, alianza defensiva. Bueno, con un economista bastante conocido, que fue funcionario del gobierno de la Alianza, Guillermo Rosenbürzel, estamos armando hace tiempo, nosotros procrastinamos también, un argumento en contra de la teoría del empate, ¿no? Que efectivamente hay bloqueos en la Argentina, pero la teoría del empate, ¿qué sugiere? Primero que en algún sentido es medio marxista, sí, medio marxista clásica, en el sentido de que contrastes, conflictos económicos y sociales tienen su manifestación más o menos inmediata e igualitaria en la política. No, independientemente, no estoy diciendo que, bueno, Portantiero era en ese momento marxista, después fue menos marxista. O'Donnell al revés, no era nada marxista y se volvió bastante marxista en su análisis. Marxista no marxista en el sentido que se declaró marxista, pero marxista, digo, en la manera de conceptualizar la sociedad argentina. Entonces, primer punto, tengamos cuidado en cómo, porque eso implica, entre otras cosas, cómo identificamos a los 3 principales actores de la política argentina en aquellos 50 años que mencionaba, entre el 40 años, entre el principio del 40 y 83. ¿Quiénes son los 3 principales? El peronismo, la oposición partidaria antiperonista y los militares. Y si nos metemos adentro de cada uno de esos, eran actores totalmente contradictorios. Totalmente contradictorios, en donde, ¿a dónde los pondrías a ellos? A esos actores políticos. ¿Estaban del lado de la alianza ofensiva? ¿Estaban del lado no, había dentro de cada uno de ellos, había de los 2 lados. Primera cuestión. Segunda cuestión. En términos, yo diría, ahí sí,
un poco en desacuerdo con lo que vos decías. Nada dura porque, sobre todo el sector empresarial, ve que no va a durar, entonces no se comportan con un pensamiento así de inversión y demás, lo cual es cierto, tiene parte de verdad. Pero otra parte de la verdad es que ellos mismos contribuyen a ese fenómeno, no solo los empresarios, porque yo pensaba, veamos el comportamiento, para tomar un caso, de los empresarios farmacéuticos en la Argentina en las últimas décadas, y no solo en ese rubro, y veamos el comportamiento de el principal sindicalista de la Argentina. El principal sindicalista de la Argentina desde la década del 90 no fue ¿cómo se llamaba? Lorenzo Miguel, ni los continuadores de Lorenzo Miguel, fue Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez es, como ustedes saben, el secretario general eterno de UPCN. Dicho sea de paso, antropólogo, ¿no? Y era un antropólogo bastante sagaz en su profesión. Que, por supuesto, la última aparición pública de Andrés, no sé si lo vieron ese video medio escrachante, manejando su Audi ahí cerca del ex velódromo, ahí donde da la vueltita la Figueroa Alcorta. Porque efectivamente no dura. ¿Por qué? Porque esta gente quiere que dure otra cosa. Tanto los empresarios de muchos rubros, rentistas, porque bueno, decir, está bien, los empresarios no invierten, pero hay empresarios seguramente en la Argentina. Una de las pocas novedades positivas que tenemos en la Argentina en los últimos 50 años es que en el sector agrario-industrial ha aparecido un nuevo actor social que nadie se imaginaba que iba a existir en 1960, cuando todavía se hablaba, bueno, todavía muchos hablan, la oligarquía agraria. No, aparecieron los capitalistas agrarios en la Argentina, que realmente son los que protagonizan el fenómeno de que no nos hayamos ido a la M del todo en estos últimos 50 años. ¿Por qué aparecieron los capitalistas? ¿Porque un capitalista es un dueño? No, es un gerente. El capitalista puro es el que organiza la producción, ¿no? Esto hasta Marx lo dice, cuando distingue entre subsunción formal y subsunción real del capital. Pues bueno, no me voy a meter en un análisis del capítulo inédito del Capital, que es ahí Marx lo hace ahí. Entonces, aparece ese, que a lo mejor uno tiene que decir, invierte la fuerza. No, porque como estamos visto, ahora Grobo Copatel se fue a vivir a Uruguay y posiblemente siga pensando que sus mejores negocios lo va a hacer en Paraguay, en Uruguay y no en la Argentina. Lo cual es otro problema que se ha agregado. Pero hay un sector importantísimo de capitalistas que van desde lo que los dos amiguitos de los kirchneristas y de los macristas que invierten allá, que fabrican supuestamente electrodomésticos en Tierra del Fuego, hasta los del sector farmacéutico, pero los que se fueron a invertir en San Luis, Catamarca, etcétera, etcétera, que uno de los primeros antecedentes de eso yo lo vine a estudiar hace 50 años en Tucumán, que fue la promoción industrial del operativo Tucumán. Bueno, pero entonces, hay que agregar eso, que no dura, y el cálculo del empresario individual de que no va a durar es racional. Que me voy a meter acá yo si esto... mejor saco los dólares o mantengo... Hay que agregarlo también a tu comentario. Y me aparecía un tercer... me acordé de por qué no duran también. Porque muchas veces es obvio que el bloqueo, la medida o el cambio que destroza cualquier posibilidad de consolidación de un proyecto proviene del mismo núcleo gobernante. Entonces yo tengo un ejemplo que lo padecí, porque lo viví como miembro de ese gobierno, que fue Alfonsín, abril del 87. Alfonsín, abril del 87, el Plan Austral se estaba yendo al C, ¿no? Se estaba yendo al C porque ya se veía que eso no aguantaba. ¿Quién precipita ahí la catástrofe final? El Cotino Siglia. El Cotino Siglia es el que le sugiere y
está claro que la ambigüedad de Alfonsín llevaba a escuchar a personajes que, dicho sea de paso, todavía sigue, como sabemos, influyendo en la política argentina a través de sus ilustres herederos, empezando por Jacopiti, o Jacobiti, no me acuerdo, el vicerrector de la UBA, diputado nacional, sobre la cual a él no me voy a referir, quiero mantener la reunión en un ambiente de buena educación. El Coti Nocilla va y le propone que nombre ministro de Trabajo al secretario general del gremio de salud. Chao. Cualquier posibilidad que había en ese momento, todavía había en ese momento, de mantener un juego complejo de negociación permanente entre precios, salarios, medidas gubernamentales para controlarlo. Ahí con esa designación se acabó todo. ¿Por qué? Porque inmediatamente se dio un aumento salarial que decretó el fin de lo que quedaba del Plan Austral, que después terminó de protagonizar como el último ahí, pobre víctima, Jesús Rodríguez. Entonces, no es que esté negando lo que vos decís, pero creo que hay que cuestionarse algunos de los términos en los cuales nos apoyamos para pensar metáforas que fueron muy potentes y que son muy potentes, ¿no? Todavía. Bueno, estamos muy urgidos de tiempo, teníamos 2 comentarios acá, les pido por favor 30 segundos, si puede ser, lo más rápido posible. Ok, entre otras cosas, te aviso. Bueno, muy interesante porque yo siempre me hice la pregunta ¿cuándo se fue a Argentina al carajo? Y bueno, yo que más o menos comparto tu experiencia, fui docente 40 años, soy economista, fui muchas cosas, ya no soy nada. Bueno, pienso que se fue al carajo con el peronismo. Pero después pensé que me hice muchas veces la pregunta, ¿y si no hubiera estado Perón, hubiera habido peronismo? Y creo que sí, porque esa tendencia fascista, porque era absolutamente fascista, está en los genes argentinos. ¿Por qué están los genes argentinos? Porque venimos de Italia, porque venimos de España. Vaya uno a saber por qué. De verdad. Bien. La otra cuestión es que hablamos de peronismo y antiperonismo, peronismo y qué sé yo. Pero sí la fuerza, vos lo mencionaste en un momento y estoy muy de acuerdo, dentro de cada una está todo. El peronismo es una bolsa de gato que tiene ultraderecha, tiene fascismo, tiene nazismo y también tiene ultraizquierda, o sea, la cámpora. La cámpora como era antes y no como la postula máximo mínimo. Entonces, lo que se me ocurre es que los fracasos, otra cosa, quería hacer mención a que ningún modelo dura, y si ningún modelo puede durar, la realidad es una cosa flexible, versátil, va cambiando. ¿Cómo va a durar un modelo de hace 50 años, de hace 70? Solo a nosotros se nos puede. Y el otro aspecto que no han mencionado ustedes, es que yo creo que acá ya no hay una cuestión de ideología. Acá hay una cuestión que ya está en el campo fuera de la ideología. Porque cuando vos tenés mafiosos, criminales, vos al padrino no podés discutir si era de izquierda o derecha. Vos al Capone no le discutís si era de izquierda o derecha. No importa, ya no está mal. Bueno, esas cosas para no abusar. Sí, gracias. Osvaldo, un comentario cortito y ya terminamos. Un comentario corto, Sí. Llegué tarde, pero me pareció, lo que escuché me pareció muy inspirador, muy interesante, la idea de la utopía. Lo que yo me pregunto es que si no estaremos repitiendo las utopías, porque cuando uno mira hacia atrás, también tuvimos otras utopías que fueron fracasando, de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo en los escritos póstumos, Alberti se quejaba y dice, esta crisis, creo que se refería a la de 1873, es la misma que la que tuvimos en 1840. En algún momento uno lee Previs y dice, no, esta crisis es lo mismo que tuvimos atrás. Un discurso de Frondizi y dice, esta crisis es muy parecida. Y todas son parecidas, esto es,
Economía cerrada, las crisis son fiscales. Economía abierta, hay un condimento fiscal más un condimento externo, y eso desata la crisis. Pero cuando uno mira en el tiempo a la Argentina, y esto mucho más, estoy hablando de 1870 para acá, básicamente siempre tuvimos un déficit fiscal. Siempre la Argentina tratando de gastar por arriba de sus posibilidades. En algún momento tenía como pagar, en otros no. Pero de vuelta lo que me inspira, y quiero como es cortito, sí que estuvimos repitiendo otras utopías con distintos nombres, pero en el fondo, como decía Previs, como decía Alberdi, como en algún momento un discurso Frondizi, esto es lo mismo, estamos gastando siempre más de lo que nos ingresa. Eso es el comentario. Bueno, muchísimas gracias a todos.